Cuando todo se desmorona, cuando la realidad se vuelve impredecible, lo primero que suele descontrolarse no es el mundo exterior, sino nuestro mundo interior. En los momentos de crisis, las emociones toman el mando: miedo, rabia, tristeza, ansiedad. Y si no sabemos cómo manejarlas, se convierten en fuerzas destructivas que nos hacen actuar impulsivamente, decir cosas que luego lamentamos o paralizarnos cuando más necesitamos claridad. ¿Pero por qué ocurre esto? Porque en tiempos difíciles, el sistema nervioso entra en modo de alerta. El cuerpo se tensa, la mente se llena de escenarios catastróficos y la emoción se impone sobre la razón. Y aquí es donde el estoicismo nos ofrece una herramienta poderosa. Los estoicos no prometían una vida sin dolor ni sin problemas. Todo lo contrario, partían de la idea de que no podemos controlar lo que nos sucede. No elegimos las crisis, las pérdidas, los imprevistos, pero sí podemos elegir cómo responder. Y esa diferencia lo es todo. Epicteto lo decía claramente: no nos afecta lo que ocurre, sino lo que pensamos sobre lo que ocurre. Esa es la base de la libertad interior. La emoción puede aparecer, pero no tiene por qué gobernarte. Tú puedes observarla, entenderla y decidir cómo actuar. Esa es la esencia del control emocional estoico. Y como toda habilidad, esta no nace de forma espontánea en medio de la tormenta. Se entrena antes, se cultiva con práctica, con pequeñas decisiones conscientes, día tras día. La estabilidad emocional no es un talento, es un músculo. Y cuanto antes empieces a fortalecerlo, más preparado estarás cuando la vida te ponga a prueba. Por eso, en este video, vas a descubrir 9 claves estoicas que te ayudarán a mantener el control cuando todo parece derrumbarse. 9 formas concretas de relacionarte con tus emociones desde la razón, la calma y la fortaleza interior. Algunas de estas claves te sorprenderán por su sencillez. Otras te desafiarán a mirar dentro de ti con más honestidad. Pero todas tienen un propósito común: devolverte el poder sobre tu estado mental, incluso en medio del caos. Te invito a quedarte hasta el final, a escuchar con atención y, sobre todo, a elegir una sola clave para comenzar hoy, no mañana, no cuando todo esté en calma. Hoy, porque cuando tú aprendes a controlar tus emociones, dejas de ser víctima de las circunstancias y te conviertes en dueño de tu vida. Clave número 1. Pausa, no reacciones de inmediato. Cuando ocurre algo inesperado, doloroso o injusto, lo primero que se activa no es nuestra lógica, sino nuestro sistema emocional. Es automático. El cuerpo se tensa, el corazón se acelera, la mente se llena de pensamientos reactivos. Esa primera reacción de ira, miedo, angustia, defensa, es completamente natural. Pero natural no significa inevitable. Y aquí comienza la primera gran lección estoica. No estás obligado a actuar según tu primera emoción. Los estoicos sabían que la libertad interior comienza justo en ese instante entre lo que ocurre y lo que tú haces con eso. Ese pequeño espacio es donde nace tu poder. Marco Aurelio lo resumía de forma sencilla pero contundente. Si estás perturbado por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu juicio sobre ella, y eso está en tu poder cambiarlo. Pero ¿cómo cambiarlo si todo dentro de ti grita que respondas, que grites, que huyas, que culpes? La respuesta es esta: practica la pausa. La pausa estoica no es pasividad. Es una forma activa de detenerte por un instante y crear un espacio mental entre estímulo y respuesta. Es como decirle a tu mente: espera, observa, no corras aún. Es frenar el impulso, aunque sea por unos segundos, para recuperar el mando. Esta pausa se puede entrenar como un músculo. Al principio cuesta, porque el impulso es fuerte, pero cuanto más la practicas, más fácil se vuelve. Llega un momento en que la pausa ya no es una decisión consciente, sino una reacción incorporada, una memoria muscular mental. Pensemos en un ejemplo cotidiano. Alguien te habla mal, te critica de forma injusta. Tu reacción automática es defenderte, contraatacar, elevar el tono. Pero si aplicas la pausa estoica, simplemente respiras. No respondes de inmediato. Miras a la persona, miras tu propia emoción y eliges no dejarte arrastrar. Esa decisión, por pequeña que parezca, te separa del caos, te mantiene en control y te da poder. ¿Cómo se entrena esta pausa? Primero, con atención plena. Si no eres consciente de lo que sientes en el momento, la emoción te arrastrará. Por eso,
Es vital aprender a observar tu cuerpo. ¿Se tensan tus hombros? ¿Aprietas la mandíbula? ¿Tu respiración se acelera? Estas señales son alarmas, son el aviso de que tu emoción ha tomado protagonismo. Y justo ahí es donde debes practicar la pausa. Segundo, con respiración consciente. Una respiración profunda y lenta puede darte los segundos necesarios para reconectar con tu parte racional. No es casualidad que muchas tradiciones antiguas asocien la respiración con la sabiduría. Respirar antes de actuar es una forma de volver a ti. Tercero, con recordatorios estoicos. Puedes escribir una frase en tu móvil, en tu pared, en tu cuaderno. No reacciones de inmediato. Es solo una impresión, no un hecho. Lo que siento no es lo que soy. Estas frases te ayudan a detener el impulso y a recuperar perspectiva. Cuarto, con revisión diaria. Al final del día, recuerda los momentos en que reaccionaste sin pausa, no para culparte, sino para aprender. ¿Qué sentiste? ¿Qué pasó en tu cuerpo? ¿Qué podrías haber hecho diferente? Ese análisis cotidiano fortalece tu capacidad de pausa para la próxima vez. Poco a poco, esta práctica transforma tu forma de estar en el mundo. Ya no eres alguien que reacciona a todo, eres alguien que elige, que observa, que actúa desde la calma, y eso no solo te da paz, sino también respeto, autoridad interna y poder real. La pausa también protege tus relaciones. Muchas veces, lo que destruye los vínculos no es el problema en sí, sino la forma emocional e impulsiva en que reaccionamos. Una pausa a tiempo puede salvar una conversación, evitar un conflicto innecesario o permitir que el otro se exprese sin sentirse atacado. La pausa abre espacio para la comprensión y, lo más importante, la pausa te da tiempo para preguntarte quién quieres ser. Porque no eres tu ira, no eres tu miedo, no eres tu frustración. Eres la conciencia que observa todo eso y puede elegir un camino diferente. En momentos de crisis, cuando todo se mueve, cuando todo parece romperse, la pausa es tu ancla. Es el segundo de silencio que puede marcar la diferencia entre el descontrol y la lucidez, entre el caos y la serenidad. Recuerda, la primera reacción es emocional, pero no estás obligado a seguirla. Puedes detenerte, puedes observar, puedes esperar. Clave número 2. Nombra tu emoción y perderá fuerza. Cuando una emoción fuerte aparece, ya sea ira, miedo, tristeza o ansiedad, lo primero que suele ocurrir es una fusión total entre tú y esa emoción. Es decir, tú no solo sientes ira, tú eres la ira. No solo estás asustado, eres el miedo. Esa identificación es peligrosa porque te hace actuar sin distancia, sin reflexión, sin dominio. Reaccionas como si fueras la emoción misma, pero los estoicos comprendían algo profundo. Tú no eres lo que sientes. Puedes sentir rabia sin convertirte en un ser rabioso. Puedes experimentar tristeza sin ser definido por ella. Y una de las formas más efectivas de lograr esta separación es a través del acto consciente de nombrar la emoción. No es lo mismo decir, estoy furioso, que decir, siento una oleada de furia dentro de mí. En el primer caso, tú te defines por la emoción. En el segundo, tú reconoces la emoción como algo que ocurre en tu campo interno, pero que no te posee por completo. Esa diferencia, aunque parezca sutil, cambia radicalmente la forma en que lidias con tus estados emocionales. Nombrar una emoción no la refuerza, al contrario, la debilita. Porque cuando puedes ponerle un nombre, ya no estás dentro del torbellino. Estás empezando a observarlo desde fuera. Y lo que se puede observar, se puede gestionar. Los estoicos no eran insensibles, ni negaban las emociones. Lo que hacían era observarlas con claridad, sin dejar que las emociones gobernaran sus acciones. Marco Aurelio lo practicaba todos los días en su diario personal. Escribía sobre lo que sentía, lo que pensaba, lo que lo perturbaba, y al escribirlo, le quitaba poder. Porque escribir es otra forma de nombrar, y nombrar es una forma de recuperar el control. Entonces, ¿cómo se aplica esta clave en la práctica? Muy sencillo. Cuando una emoción intensa te atraviese, detente por un momento y nómbrala en voz baja o mentalmente. Di, ahora mismo, hay ira en mí. O, siento miedo en este momento. No lo niegues, no lo justifiques, solo obsérvalo y nómbralo. Puedes usar esta fórmula básica, ahora mismo siento, y completa la frase con la emoción que percibes. Cuanto más preciso seas, más claridad obtendrás. No es lo mismo decir, me siento mal, que decir, siento impotencia,
o frustración, o inseguridad, este proceso tiene 3 efectos inmediatos. Te separa de la emoción. Ya no eres el enojo, eres alguien que observa el enojo. Te da claridad. Puedes ver de dónde viene la emoción, si tiene sentido o si es desproporcionada. Te devuelve el control, porque al reconocer lo que sientes, dejas de estar a merced de impulsos ciegos. La mente humana es como una habitación oscura. Cuando una emoción entra sin ser reconocida, se mueve como una sombra, causando confusión y caos. Pero cuando tú la nombras, es como si encendieras la luz. Ya no es una sombra difusa, sino algo definido, y lo definido puede ser comprendido, regulado, incluso transformado. Imagina que estás discutiendo con alguien. Te das cuenta de que estás subiendo el tono, sientes que pierdes el control. En lugar de dejarte llevar, te dices, siento que me invade la ira. Esa simple frase puede cambiar la dirección de la conversación, porque al nombrarla, te das cuenta de que estás a punto de actuar desde el impulso y puedes elegir otra forma de responder. La técnica del nombramiento consciente también puede practicarse por escrito. Lleva un diario. Al final del día, escribe 3 emociones que hayas sentido con fuerza. Describe qué las causó, cómo reaccionaste y cómo podrías haber respondido con más sabiduría. Esta práctica estoica, sencilla pero profunda, te convierte poco a poco en observador de tu vida interior. Epicteto decía, ninguna persona es libre si no se domina a sí misma, y ese dominio comienza en el momento en que puedes mirar dentro de ti y decir, esto es lo que siento, y no me define, puedo elegir. Nombrar tus emociones no te debilita, te fortalece, porque te recuerda que tú estás por encima de ellas, que la tormenta puede rugir dentro de ti, pero tú sigues siendo el capitán del barco. La emoción no necesita ser negada, solo necesita ser vista con claridad, y al verla, ya no tiene el mismo poder sobre ti. Así que la próxima vez que sientas una emoción intensa, no reacciones de inmediato, detente, respira, obsérvala y di, ahora mismo siento, y al hacer eso, habrás dado un paso más hacia la libertad estoica. Clave número 3. Mira la situación como desde fuera. Cuando estamos dentro de una emoción intensa, dolor, rabia, ansiedad, nuestra mente se estrecha, perdemos perspectiva, todo se agranda, se dramatiza, se vuelve urgente, insoportable. Pero los estoicos nos enseñaron una herramienta que puede cambiarlo todo, la capacidad de tomar distancia mental, de ver la situación como si no fuera tuya. A esto se le llama en filosofía estoica distanciamiento cognitivo. Es una práctica que consiste en salir, aunque sea por un momento, del papel de protagonista y tomar el rol de observador, como si estuvieras viendo tu propia vida desde fuera, como un espectador, un testigo, un filósofo que analiza sin juicio. Marco Aurelio, emperador y filósofo, escribía en sus meditaciones, piensa en ti como si fueras un hombre ya muerto. Has vivido tu vida, ahora tómala como si te la devolvieran por segunda vez, y vívela como debe vivirse. Esa idea de separarse del momento, de elevarse mentalmente sobre las emociones, le permitía tomar decisiones con claridad incluso en medio del caos del imperio. Una manera muy práctica de aplicar esto es la siguiente. Pregúntate qué le dirías a un amigo si estuviera viviendo lo que tú estás viviendo. Imagínalo. Tu mejor amigo llega y te cuenta lo mismo que te ocurre ahora, con los mismos detalles, las mismas emociones, las mismas dudas. ¿Qué le dirías? Casi siempre te darás cuenta de que tu consejo sería mucho más sabio, más calmo, más racional de lo que estás aplicando contigo mismo. ¿Por qué? Porque con el otro tenemos distancia emocional, pero con nosotros estamos dentro del fuego. La mente necesita esa distancia para recuperar su equilibrio. Otra técnica poderosa que usaban los estoicos es lo que hoy podríamos llamar la vista desde arriba. Marco Aurelio lo practicaba así. Cuando algo lo perturbaba, se imaginaba a sí mismo viendo la escena desde el cielo, como si mirara desde lo alto de una montaña o incluso desde fuera del planeta. Desde esa perspectiva, todo cambia. La pelea, la crisis, el conflicto, todo se vuelve más pequeño, más relativo. Lo que parecía insoportable se vuelve manejable. Lo que parecía eterno se ve como parte de un flujo mayor. Tú también puedes practicar esta técnica. Cierra los ojos unos segundos e imagina que te elevas por encima de ti mismo, primero unos metros, luego hasta ver tu casa, tu ciudad, tu país, hasta el planeta entero. Desde allí, mira tu problema.
¿Sigue siendo tan absoluto? ¿Realmente lo necesitas resolver ahora mismo? ¿Tiene sentido perder la paz por eso? Este tipo de visualización no es una fantasía, es un ejercicio de razón. Ayuda a quitarle peso emocional a los pensamientos y a reconectarte con tu parte más estable. El distanciamiento cognitivo también puede aplicarse con palabras. Por ejemplo, en lugar de pensar, no soporto esto, puedes decirte, estoy teniendo el pensamiento de que no lo soporto. Es una forma sutil pero poderosa de crear espacio. Ya no estás fusionado con la emoción, la estás observando. Los estoicos sabían que los eventos son neutros. Lo que los vuelve insoportables es nuestra interpretación. Y cuando cambiamos la forma de mirar, cambia todo lo que sentimos. Por eso, en momentos de crisis, el consejo estoico no era resistir, sino elevarse mentalmente. Te propongo un pequeño ejercicio. La próxima vez que sientas que todo está mal, que estás atrapado en una emoción fuerte, detente y hazte 3 preguntas. ¿Qué le diría a un amigo si estuviera en esta situación? ¿Cómo se vería esto desde fuera si yo lo observara sin estar implicado? ¿Qué tan importante será esto en un año? Estas 3 preguntas te devuelven el control, te sacan del torbellino emocional y te colocan en el lugar del sabio, del estratega, del ser racional que los estoicos creían que todos podemos ser. Recordemos que el objetivo del estoicismo no es ser insensible, sino tener perspectiva. No es suprimir lo que sientes, sino no dejar que eso te controle. Y para eso necesitas distancia. Necesitas recordar que tú no eres tu emoción. Tú eres quien la observa, quien decide, quien responde. Ver la situación como desde fuera es una forma de recuperar tu mente, porque cuanto más alto mires, más pequeño parece el caos. Y cuando el caos se reduce, tú puedes actuar con serenidad. Clave número 4. Hazte la pregunta clave. ¿Depende de mí? Hay momentos en que la vida se vuelve abrumadora. Todo parece desordenado, incierto, fuera de lugar. Queremos controlarlo todo. Las decisiones de los demás, el resultado de una conversación, el futuro de nuestro trabajo, la reacción del mundo. Pero cuanto más intentamos controlar lo incontrolable, más ansiedad sentimos, más frustración, más agotamiento. Los estoicos comprendieron hace más de 2000 años una verdad que sigue siendo esencial hoy. No todo depende de ti. Y si no lo entiendes, si no aprendes a distinguir lo que está dentro de tu poder de lo que no lo está, sufrirás innecesariamente. Epicteto, uno de los pilares del estoicismo, abría su famoso manual con una frase que lo resume todo. Hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no dependen de nosotros. Esta sencilla frase es, en realidad, una herramienta poderosa, porque divide el mundo en 2 esferas muy distintas. La esfera del control, lo que sí depende de ti, tus pensamientos, tus acciones, tus decisiones, tu actitud. La esfera del no control, lo que no depende de ti, el comportamiento de los demás, el clima, la economía, las enfermedades, la opinión pública, los resultados finales. Y aquí entra el ejercicio estoico fundamental. Preguntarte, en medio de cualquier situación difícil, una sola cosa. ¿Esto depende de mí? Haz la prueba. Piensa en algo que te está perturbando ahora mismo. Puede ser un conflicto con alguien, una preocupación económica, un miedo sobre el futuro. Respira hondo y hazte la pregunta, ¿depende de mí? Y observa con honestidad. Si la respuesta es no, tu trabajo no es resolverlo, sino aceptarlo. Si la respuesta es sí, entonces es tu responsabilidad actuar con virtud y claridad. Este tipo de diálogo con la realidad desconecta el circuito de la ansiedad, porque muchas veces sufrimos no por lo que ocurre, sino por la ilusión de que podríamos estar controlándolo todo. Y esa ilusión nos desgasta, nos desconecta de nuestra energía real. La ansiedad, en gran parte, es una reacción a la sensación de impotencia frente a lo que no controlamos. Pero en lugar de luchar contra ello, el estoico lo observa y lo suelta, no con resignación, sino con inteligencia. Porque soltar lo que no puedes controlar te permite enfocar toda tu energía en lo que sí está en tus manos. Imagina una tormenta. Tú no puedes detener la lluvia ni cambiar el viento, pero sí puedes cerrar la ventana, ponerte a resguardo, abrigarte, mantener la calma. Eso es lo que está bajo tu control. El resto no. La aplicación práctica de esta clave es sencilla, pero requiere constancia. Cada vez que sientas una emoción fuerte, miedo, rabia, preocupación, haz una pausa mental y formula la pregunta. ¿Esto depende de mí? Hazlo en voz baja si hace falta.
escríbelo si es más claro para ti, y luego actúa en función de la respuesta. Si no depende de ti, suelta, acepta, adapta tu mente. Si depende de ti, actúa con determinación, con serenidad, con virtud. Esta distinción es también una forma de ordenar el caos mental, porque cuando todo parece demasiado, cuando no sabes por dónde empezar, esta pregunta es como una brújula. Te guía hacia el centro, hacia lo que sí puedes hacer ahora, hoy, con tus propios recursos. Además, vivir en esta lógica estoica te da una sensación de libertad inmensa, porque ya no estás a merced de las opiniones de los demás, de las decisiones del gobierno, del clima o del pasado. Te liberas de la carga innecesaria de intentar cambiar lo inmutable. Y lo más poderoso, recuperas el control de ti mismo. Epicteto decía, haz tu parte y acepta lo que venga, como venga. Esa frase resume una vida de equilibrio. No es pasividad, es acción enfocada. No es indiferencia, es sabiduría emocional. Haz este ejercicio durante una semana. Cada vez que algo te altere, anota lo que ocurre y responde con total honestidad. ¿Esto depende de mí? Verás cómo tu mente se aclara. Verás cómo muchos pensamientos se disuelven solos, sin necesidad de lucha, porque no eran tuyos, porque no te pertenecían. Y verás también cómo tu energía se concentra en lo que realmente puedes transformar, tu actitud, tu carácter, tus elecciones. Este es uno de los pilares del dominio emocional estoico. Y si lo practicas a diario, poco a poco, te volverás más libre. No porque todo salga bien, sino porque habrás aprendido a distinguir entre lo que puedes influir y lo que debes dejar ir. Porque al final, el poder real no es controlar el mundo. El poder real es controlarte a ti mismo frente al mundo. Clave número 5. El cuerpo ancla de la mente. Cuando pensamos en emociones, solemos imaginarlas como algo puramente mental, pensamientos, recuerdos, imágenes, pero lo que muchas veces olvidamos es que las emociones habitan en el cuerpo, se manifiestan físicamente, a través de la respiración, los músculos, el ritmo cardíaco, la postura, y si no tomamos conciencia de ello, es fácil quedar atrapados en una tormenta invisible que nos domina desde dentro. La rabia aprieta la mandíbula, la ansiedad bloquea el pecho, el miedo acelera el pulso y tensa los hombros, la tristeza hunde la espalda, apaga la voz, debilita los brazos. Cada emoción tiene su mapa físico, y por eso los estoicos sabían que el camino hacia el dominio mental también pasa por el cuerpo. Si tu cuerpo está desordenado, tu mente no puede estar clara. Pero si logras calmar el cuerpo, puedes recuperar el control emocional mucho más rápido. Este principio se resume en una idea sencilla. Cuando no puedes controlar lo que piensas, empieza por controlar lo que haces con tu cuerpo. El cuerpo puede ser tu enemigo si lo descuidas, o tu ancla si lo usas con sabiduría. En la práctica estoica, había ejercicios diarios no solo para fortalecer la mente, sino también para cultivar la resistencia física y la conciencia corporal. Caminar a paso firme, soportar el frío, controlar la respiración, mantener una postura erguida. No eran solo pruebas de disciplina, eran entrenamientos para la estabilidad emocional. ¿Por qué? Porque la mente sigue al cuerpo más de lo que imaginamos. Y cuando el cuerpo entra en modo de seguridad, respiración profunda, músculos relajados, postura centrada, el sistema nervioso recibe el mensaje: todo está bajo control. Sixtai serederes, aunque la emoción siga presente, ya no gobierna. Veamos cómo aplicar esta idea de forma práctica en momentos de crisis emocional. 1. La respiración como interruptor. Cuando sientas ansiedad, frustración o enojo, detente y enfócate en tu respiración. Haz esto. Inhala profundamente por la nariz durante 4 segundos. Sostén el aire 2 segundos. Exhala lentamente por la boca durante 6 segundos. Repite esto al menos 3 veces. Este simple ejercicio activa el sistema parasimpático, responsable de la calma. No es magia, es fisiología, y puede ayudarte a reducir la intensidad emocional en cuestión de minutos. 2. Escaneo corporal estoico. Haz una pausa y dirige tu atención a diferentes partes del cuerpo: la mandíbula, los hombros, el abdomen, las manos. Observa si hay tensión y suéltala de forma consciente. Este escaneo es una forma de volver al presente, de dejar de pensar y empezar a sentir. No lo haces para juzgar, sino para recuperar contacto con tu base física. Cuando el cuerpo se relaja, la mente encuentra espacio para la razón. 3.
Caminar con propósito. Cuando la emoción te abrume, sal a caminar, pero no como escape, sino como práctica. Camina con el cuerpo erguido, respirando profundamente, prestando atención a cada paso. Es un ejercicio de presencia. No necesitas resolver nada mientras caminas, solo estar con tu cuerpo. Este tipo de caminata consciente ha sido usada por filósofos y sabios desde la antigüedad como forma de clarificar la mente. 4. Postura estoica. Los estoicos creían que la dignidad comienza por la forma en que te sostienes. Cuando estás emocionalmente derrumbado, es fácil dejar que tu cuerpo se desplome. Pero sí, incluso en el dolor, puedes mantener la espalda recta, los hombros abiertos y el mentón firme. Estás enviando un mensaje a tu mente. No estoy vencido, estoy presente. La postura no es solo estética, es psicológica. Una postura fuerte puede darte la base para una mente fuerte. 5. Descanso físico consciente. En tiempos de crisis, muchas personas olvidan dormir bien, alimentarse, hidratarse, pero un cuerpo agotado es un campo fértil para emociones descontroladas. Cuidar tu cuerpo no es lujo, es disciplina emocional. No se trata de perfección, sino de pequeños actos de cuidado que te mantengan estable. Porque si tu cuerpo cae, tu mente irá detrás. Marco Aurelio, en medio de guerras y tensiones políticas, insistía en mantener hábitos corporales sobrios pero firmes, alimentarse con moderación, levantarse temprano, entrenar el cuerpo. Sabía que la solidez mental no es posible si el cuerpo está abandonado. Hoy, tú puedes aplicar esta sabiduría con pequeñas decisiones diarias. Respira con conciencia, camina con propósito, relaja tus músculos, sostén tu dignidad con el cuerpo, incluso cuando dentro de ti haya tormenta. Recuerda, las emociones entran por el cuerpo y pueden salir por el cuerpo también. Cuando no sepas qué hacer con lo que sientes, vuelve a tu ancla, a tu respiración, a tu columna, a tus pasos. Tu cuerpo es la primera frontera, y si la mantienes firme, todo lo demás se ordena a su alrededor. Clave número 6. Acepta lo peor y siente libertad. Una de las emociones más paralizantes que puede experimentar el ser humano es el miedo a perderlo todo. Miedo a perder el trabajo, a una enfermedad, a un fracaso, a una ruptura, a la muerte de un ser querido. Y lo que agrava ese miedo no es solo el hecho en sí, sino nuestra resistencia interna a aceptarlo como posibilidad. Los estoicos no eran indiferentes ante estas amenazas, pero tampoco vivían negándolas. Al contrario, tenían una práctica central para enfrentarlas con serenidad. Se llamaba premeditatio malorum, o la anticipación racional del mal. ¿En qué consistía? En imaginar deliberadamente los escenarios negativos antes de que ocurran, no para atraerlos, ni para sufrir por adelantado, sino para prepararse psicológicamente, para quitarle al miedo su fuerza. Marco Aurelio, Epicteto y Séneca escribieron sobre esto. Antes de una batalla, una decisión difícil o una conversación crucial, se preguntaban qué es lo peor que podría pasar, y una vez identificado, lo aceptaban mentalmente. Se decían, si eso ocurre, lo soportaré, porque no depende de mí evitarlo, pero sí depende de mí cómo responderé. Este enfoque puede parecer duro o negativo desde fuera, pero en realidad es profundamente liberador, porque cuando te permites mirar el peor escenario con ojos abiertos, el monstruo se vuelve más pequeño y descubres que, aunque el dolor sea inevitable, no necesariamente te destruirá. Piénsalo así. Si pasas tu vida huyendo de la idea de una pérdida, vives con ansiedad constante, como si llevaras una armadura cada día, pero sin saber cuándo ni dónde llegará el golpe. En cambio, cuando te detienes, respiras y te enfrentas a la pregunta, ¿qué pasa si pierdo esto? Empiezas a recuperar tu poder interior. No es fácil hacer este ejercicio, pero es necesario. Por ejemplo, ¿qué pasa si pierdes tu trabajo? Tal vez tengas que reducir gastos, pedir ayuda, reinventarte. Duro, sí, pero no el fin. ¿Qué pasa si te rechazan? Te dolerá, pero seguirás siendo tú. ¿Qué pasa si enfermas? Habrá sufrimiento, pero también la posibilidad de desarrollar paciencia, coraje, dignidad. ¿Qué pasa si muere alguien que amas? Habrá duelo, sin duda, pero también memoria, gratitud, fuerza para seguir. Al aceptar mentalmente el peor resultado, dejas de vivir con miedo constante, y eso, paradójicamente, te devuelve la paz. Aceptar no es rendirse, es prepararse, es quitarle al destino el factor sorpresa,
porque lo que más hiere en una crisis no es solo el evento en sí, sino el impacto emocional de lo inesperado. Los estoicos reducían ese impacto entrenando su mente con antelación. Además, cuando aceptas lo peor, muchas veces descubres que ya estás sobreviviendo a cosas que antes creías insoportables. Y eso te da perspectiva, te recuerda que eres más fuerte de lo que pensabas. Otro beneficio de esta práctica es que te libera del apego excesivo. Cuando asumes que todo puede perderse y aún así eliges vivir con dignidad, estás cultivando verdadera libertad interior. Ya no eres esclavo de los resultados. Ya no vives con la ilusión de control absoluto. Séneca decía, nada es nuestro por completo, salvo nuestra mente. Y es ahí donde reside tu fortaleza. Te propongo un ejercicio práctico. Piensa ahora mismo en algo que te produce ansiedad. Puede ser una situación, una persona, un futuro incierto. Escríbelo. Luego pregúntate, ¿qué es lo peor que podría pasar aquí? Escribe la respuesta. Mírala con calma. Respira. Ahora, repite en voz baja, si eso ocurre, lo enfrentaré. Y observa cómo se siente tu cuerpo después de esa afirmación. Quizás no desaparezca el miedo por completo, pero habrás cambiado la dinámica. Ya no estás huyendo. Estás encarando la posibilidad desde tu centro, y eso cambia todo. No se trata de vivir esperando lo malo. Se trata de no vivir paralizado por su sombra. Se trata de caminar ligero, sin negar los riesgos, pero sin someterte a ellos. Aceptar lo peor no significa que no duela. Significa que, si ocurre, no te destruirá, porque dentro de ti ya hay un espacio que lo ha previsto, que lo ha acogido, que ha dicho, también esto es parte de la vida. Y desde esa aceptación lúcida, surge una paz profunda, no una paz ingenua, sino una paz valiente, nacida de haber mirado al abismo y haber seguido caminando. Así que la próxima vez que el miedo quiera tomar el control, no huyas, no te distraigas. Siéntate un momento, respira y pregúntate, ¿qué es lo peor que puede pasar? Acéptalo mentalmente, abrázalo y después actúa, porque solo quien ha hecho las paces con la posibilidad de perderlo todo puede vivir con verdadera libertad. Clave número 7. Transforma la emoción en acción. Una de las trampas más comunes cuando sentimos emociones intensas es quedarnos atrapados dentro de ellas. Nos sentimos tristes y pensamos, nos sentimos enfadados y pensamos, nos sentimos frustrados y seguimos pensando. Pero los pensamientos, cuando no conducen a una decisión o a un movimiento concreto, se convierten en un círculo vicioso. Repetimos mentalmente el mismo drama, las mismas quejas, los mismos ¿por qué?, sin llegar a nada. Y cuanto más lo pensamos, más profunda se vuelve la emoción. Los estoicos lo sabían. Quedarse paralizado en la emoción es perder el control. Por eso, no proponían reprimir lo que sientes. No decían, no sientas miedo, no sientas rabia, no te entristezcas. Decían, observa la emoción y canalízala. No la reprimas, pero tampoco te sumerjas en ella sin rumbo. La clave está en convertir la emoción en movimiento, en traducir lo interno en acción externa. Epicteto lo expresó así: cuando sientas que algo te domina, actúa como si ya fueras la persona que deseas ser. Es decir, no esperes a sentirte fuerte para actuar. Actúa y la fuerza vendrá. No esperes a sentir calma para decidir. Decide y la calma vendrá, porque la acción tiene un poder transformador que el pensamiento solo no tiene. Tomemos un ejemplo práctico. Estás enfadado por algo que ocurrió. Sientes que no fue justo, que merecías otro trato. Puedes quedarte todo el día rumiando la injusticia, o puedes tomar ese fuego y convertirlo en impulso, en una llamada, en una decisión, en un límite claro, en un paso hacia un cambio. El acto de hacer, aunque sea pequeño, te saca del estancamiento emocional. Lo mismo ocurre con el miedo. Puedes pasarte horas imaginando todo lo que puede salir mal, o puedes hacer una sola cosa pequeña que te acerque a la solución. Un correo, una conversación, una búsqueda, una caminata. Una acción concreta tiene más poder que 1000 vueltas mentales. Los estoicos hablaban de la energía de la razón en movimiento. La emoción por sí sola no tiene dirección, pero cuando se une a la razón y se canaliza, se convierte en impulso vital, en claridad, en crecimiento. Esta es una práctica diaria. No necesitas hacer grandes gestos. A veces, un solo paso basta. Por ejemplo, si estás triste, sal a caminar 10 minutos, aunque no tengas ganas. Si estás frustrado, escribe lo que sientes, sin filtro.
Si estás enfadado, respira profundo y haz una lista de lo que puedes controlar. Si estás ansioso, ordena tu habitación o tu escritorio. Da estructura al caos. Si te sientes sin rumbo, haz una sola cosa útil, por mínima que sea. Lo importante no es el tamaño de la acción, sino su dirección. Actuar rompe el hechizo de la emoción estancada. Marco Aurelio escribió: no pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que debe ser un buen hombre. Sé uno. Ese es el espíritu estoico. Menos palabras, más hechos. Menos análisis, más presencia. ¿Sientes algo intenso? Bien. ¿Qué puedes hacer con eso ahora? Incluso el duelo, que parece la emoción más inmóvil, puede transformarse en acción noble, en honrar al que se fue, en cuidar mejor a los que quedan, en hacer algo que dé sentido a la pérdida. No se trata de superar el dolor rápido, sino de no quedar atrapado en su sombra sin moverte nunca más. Muchos creen que actuar mientras se está emocionalmente afectado es peligroso, y es cierto que no debemos actuar impulsivamente. Pero hay una diferencia entre impulso ciego y acción consciente. Cuando tú reconoces lo que sientes, lo nombras, lo respiras, entonces puedes transformarlo en una acción con dirección. Ese es el arte estoico, del fuego, hacer claridad, del caos, hacer camino. Un último punto importante: actuar no siempre significa hacer algo externo. A veces, la acción es interna: perdonar, aceptar, soltar una expectativa, cambiar una creencia. También eso es moverse, también eso te libera. Entonces, la próxima vez que una emoción te invada, no te limites a pensar o resistir. Pregúntate: ¿qué puedo hacer con esto? ¿Qué pequeño paso puedo dar ahora? Y da ese paso, sin buscar que sea perfecto, solo real, porque en tiempos difíciles, un solo movimiento puede ser el inicio de tu equilibrio. Y cuanto más conviertas emoción en acción, menos poder tendrá la tormenta dentro de ti. No estás aquí para quedarte paralizado. Estás aquí para avanzar, no para huir de lo que sientes, sino para usar lo que sientes como energía para transformarte. Clave número 8. Conserva la dignidad, pase lo que pase. Cuando todo se desordena a tu alrededor, cuando la presión aumenta, cuando la injusticia, la pérdida o el caos parecen más grandes que tú, es fácil caer en la reacción automática. Gritar, rendirse, culpar, encerrarse. Las emociones suben y bajan como olas violentas, pero hay algo más profundo, más estable, más esencial que puede sostenerte en medio de cualquier tempestad: tu dignidad. Para los estoicos, la dignidad no era una apariencia externa ni una forma de orgullo. Era una presencia interna que no depende de las circunstancias, una fuerza silenciosa que se mantiene firme, incluso cuando todo parece estar en ruinas. Y ese era el verdadero ideal del sabio estoico. No alguien que no siente, sino alguien que mantiene su forma de responder sin importar lo que ocurra. Porque las emociones son pasajeras. La rabia, el miedo, la tristeza, todas tienen un ciclo. Llegan, te atraviesan y luego desaparecen. Pero el modo en que reaccionas, el estilo con el que enfrentas la dificultad, es lo que permanece, es lo que define tu carácter y es lo que otros ven en ti cuando todo lo demás cae. Séneca decía: el hombre noble es reconocido por su compostura en medio de la desgracia. Esa compostura no es frialdad, es conciencia, es saber que, aunque no puedes evitar ciertas emociones, puedes decidir cómo expresarlas, puedes mantener la cabeza alta sin negar el dolor, puedes responder con respeto, incluso si el otro pierde el control, puedes sufrir sin perder tu forma. Conservar la dignidad es un acto de rebelión interior contra la vulgaridad de la reacción impulsiva. Es elegir ser ejemplo, no eco. Es no rebajarte al nivel de la ofensa, la histeria o el caos que otros generan, porque tu conducta no debe depender de cómo te tratan los demás, sino de quién eliges ser tú. Cuando alguien te provoca y tú respondes con calma, estás diciendo: no seré esclavo de tu energía. Cuando el mundo grita y tú permaneces sereno, estás mostrando que hay otra forma de estar presente. Cuando todo parece hundirse y tú no pierdes el respeto por ti mismo, estás ejerciendo un poder que pocos comprenden: el poder de mantenerte íntegro. Esa integridad estoica se construye en pequeños actos, en no hablar mal de otros, aunque podrías hacerlo, en no responder con burla, aunque tengas razón, en no tomar decisiones dominado por el enojo, en cuidar tu lenguaje, tu tono, tu postura y, sobre todo, en recordar que tú no estás aquí para seguir a la multitud,
sino para ser un faro. No para reaccionar como todos, sino para inspirar a otros con tu presencia silenciosa. Marco Aurelio escribió en su diario: en medio de guerras, traiciones y enfermedades, sé como la roca contra la que rompen las olas. Ella permanece firme y las aguas se calman a su alrededor. Esa imagen es la esencia de la dignidad estoica. No evitar el impacto, pero no quebrarte por él. Ser un centro firme en medio del caos, no para impresionar, sino para vivir con coherencia. Ahora bien, conservar la dignidad no significa no sentir. No es suprimir la emoción, es no actuar desde su peor versión, es darte el espacio para sentir y elegir. Elegir tu palabra, tu silencio, tu gesto, tu mirada, tu dirección. Y si caes, porque todos caemos, entonces también conservar la dignidad significa levantarte sin resentimiento, sin odio, sin convertirte en lo que te hirió. Pregúntate esto en cada momento difícil. ¿Esta reacción me representa? ¿Estoy actuando como la persona que quiero ser? ¿Estoy honrando mi valor o simplemente escapando del dolor? La dignidad es la forma más profunda de respeto propio. No necesita testigos, no busca aplausos, pero transforma vidas. Porque cuando tú conservas la tuya, das permiso a otros para hacer lo mismo. Cuando no respondes con violencia, cuando no caes en el juego del desprecio, te conviertes en ejemplo sin hablar. Y eso, en tiempos de crisis, es más valioso que 1000 discursos. Así que la próxima vez que sientas que todo se desmorona, no preguntes, ¿cómo salgo de esto rápidamente? Pregunta, ¿cómo puedo atravesar esto con dignidad? No hay camino más firme, ni fuerza más silenciosa, ni forma más alta de resistencia. Porque lo que ocurra afuera pasará, pero tu forma de ser, si la cuidas, te acompañará siempre. Clave número 9. Reflexiona por la noche. Cuando el día termina, solemos estar agotados, a veces confundidos, atrapados en un torbellino de emociones y pensamientos. Lo que pasó, lo que no pasó, lo que deseábamos que fuera distinto. El estrés y las preocupaciones pueden quedarse como una nube oscura sobre nuestra mente, impidiendo descansar y preparar el siguiente día con claridad. Los estoicos desarrollaron una práctica muy poderosa para evitar que esa nube se acumule y crezca: la reflexión diaria, un examen consciente de lo vivido. Marco Aurelio, uno de los más grandes estoicos, dejó escrito en sus meditaciones cómo cada noche dedicaba tiempo a revisar sus actos, sus pensamientos, sus emociones, para aprender y mejorar. Este hábito no es solo un acto de memoria, sino un proceso profundo de limpieza mental y emocional. Es como barrer la casa para que el lugar donde vivimos nuestra mente esté limpio, ordenado y listo para lo que venga. Reflexionar por la noche significa preguntarse honestamente: ¿qué hice bien hoy? ¿Dónde fallé? ¿Cómo respondí a los desafíos? ¿Qué emociones me dominaron y cómo las manejé? ¿Qué puedo hacer mejor mañana? Este pequeño ritual ayuda a identificar patrones, a reconocer errores sin juzgarse duramente y a valorar los momentos en que actuamos con integridad y calma. No es para castigarse, sino para aprender. El diario de Marco Aurelio es un ejemplo famoso. No escribió para ser leído por otros, sino para dialogar consigo mismo. Escribía con sinceridad sobre sus miedos, sus dudas, sus avances. Esa práctica fortalecía su autonomía emocional, porque le daba la oportunidad de separar lo esencial de lo accesorio, de liberar lo que no le servía y abrazar lo que sí. Hoy, tú puedes hacer algo parecido, incluso con un simple cuaderno o una nota en el teléfono. Al final de cada día, dedica unos minutos a revisar tu jornada. No necesitas escribir mucho, con algunas frases basta. Este acto de autoobservación cotidiana es como entrenar un músculo invisible, el músculo de la conciencia y el autocontrol. Con el tiempo, ese músculo se vuelve fuerte y ya no reaccionas impulsivamente a las emociones, sino que las observas, las entiendes y eliges tu respuesta. La revisión diaria también es un ancla para la estabilidad emocional. En medio de crisis o incertidumbres, tener este espacio para procesar lo vivido te ayuda a no arrastrar cargas emocionales innecesarias al día siguiente. Además, este hábito crea una distancia saludable entre tú y tus emociones, una separación que los estoicos llaman objetividad reflexiva. No eres tu emoción, eres quien la observa y aprende de ella. Por último, la reflexión nocturna es una forma de comprometerte contigo mismo, un compromiso de mejorar cada día, no en busca de perfección, sino de crecimiento constante.
porque la fortaleza emocional no es un estado fijo, sino un camino. Te invito a que pruebes esta práctica durante una semana. Al acostarte, haz una pausa y responde algunas preguntas. ¿Qué aprendí hoy? ¿Qué puedo cambiar? ¿Cómo quiero enfrentar mañana? Verás cómo poco a poco tu mente se aclara, tus emociones se equilibran y sientes una mayor libertad interior. La reflexión nocturna es el último de los 9 pasos que hemos recorrido juntos, pero también es el primero para un nuevo día de fortaleza emocional. Porque dominar tus emociones no es algo que pasa de un día para otro. Es un trabajo diario, silencioso, constante. Y esa constancia, esa presencia atenta contigo mismo, es lo que hace la diferencia. Hemos recorrido juntos 9 claves fundamentales para controlar tus emociones cuando todo parece derrumbarse. Pero es importante entender algo. Estas claves no son teorías abstractas ni ideas lejanas. Son herramientas prácticas, una armadura diaria que te protege frente a las tormentas internas y externas. El control emocional no es solo una habilidad más, sino la base de todo control en la vida. Porque cuando dominas lo que sientes, dominas tus decisiones, tus acciones y, en última instancia, tu destino. La mente tranquila frente a la adversidad es la mente que encuentra caminos, que no se paraliza, que transforma el caos en oportunidad. Ninguna tormenta dura para siempre, pero sin esta armadura, cualquier tormenta puede volverse insoportable. Por eso, la invitación es clara. Elige una de estas claves hoy mismo y comienza a practicarla. No hace falta que lo hagas todo a la vez. Paso a paso, día a día, irás construyendo tu fortaleza interna. Recuerda siempre esto: un hombre o una mujer fuerte no es quien no siente nada. Eso es imposible y tampoco deseable. La fuerza verdadera está en quien aprende a manejar lo que siente, quien no se deja arrastrar por la rabia, el miedo o la tristeza, sino que usa esas emociones para crecer y avanzar. La fortaleza emocional es, en esencia, el arte de ser humano completo: sentir, comprender, elegir y actuar con sabiduría. Y cada una de estas 9 claves es una invitación a ese arte. Empieza hoy. No esperes que las circunstancias sean perfectas, porque nunca lo serán. La fortaleza se forja en medio de la imperfección, en medio del conflicto, en medio del ruido. Tú tienes el poder, tú tienes la elección. Solo hace falta dar el primer paso.